Hablar español con fluidez es una habilidad esencial que puede abrir muchas puertas en tu vida profesional y social. Pero, ¿cómo lograrlo sin sentirnos incómodos o inseguros al conversar? La clave está en practicar con estrategias claras y efectivas. Para empezar, una de las formas más potentes de mejorar tu fluidez es practicar la escucha activa, es decir, no solo oír, sino prestar atención a cómo hablan los nativos y tratar de imitar sus expresiones, entonación y ritmo. Es muy útil repetir en voz alta lo que escuchas, algo parecido a cantar la letra de una canción hasta memorizarla naturalmente. Otra técnica valiosa es la reformulación, expresar lo mismo usando otras palabras más simples cuando no recuerdes la palabra exacta. Además, dominar algunos conectores como entonces, por cierto o a propósito puede ayudarte a sonar más natural y mantener el ritmo de la conversación, evitando esas incómodas pausas en las que sientes que se detiene el tiempo. Si te preocupa quedarte en blanco, recuerda que tu cerebro necesita confianza para improvisar. Un buen consejo es practicar diálogos simulados con un tiempo limitado, lo que te obligará a pensar rápido y reforzará tu seguridad. Imagina que juegas al tenis, al principio reaccionas lento, pero con la práctica comienzas a responder rápidamente cada pelota que llega. De la misma manera, cuanto más practiques hablar bajo presión, más fluido y espontáneo serás en situaciones reales. Recuerda también que la velocidad no es el único factor importante. Es mucho mejor hablar claramente a un ritmo cómodo que rápido y confuso. Usa técnicas como leer textos breves con buena entonación, o hacer juegos de improvisación donde tengas que responder rápido a preguntas inesperadas. Esto te ayudará a ganar velocidad y naturalidad sin sacrificar la claridad. Finalmente, no traduzcas mentalmente cada palabra que digas. Deja que el español fluya naturalmente, centrándote en transmitir tu mensaje en lugar de buscar la perfección en cada frase. Cuanto más contacto tengas con el idioma y cuanto más converses con otras personas, mayor será tu soltura. En resumen, escucha y repite para absorber el ritmo del español, usa conectores y técnicas de reformulación para evitar bloqueos, practica diálogos simulados para mejorar tu velocidad y naturalidad, y sobre todo, confía en ti al hablar sin preocuparte tanto por errores ocasionales. Ahora, piensa un momento, ¿qué situaciones podrías aprovechar en tu día a día para practicar español de forma natural y divertida? Cuéntanos tus ideas o dudas en los comentarios, y recuerda que en la descripción del vídeo tienes un enlace a un artículo donde puedes estudiar este tema más a fondo.